Bienvenidos a Filosofía para Estudiantes. Estamos en esta serie en donde vamos leyendo y explicando el libro de la invención de la filosofía de Néstor Cordero. En cada video vamos a abordar un capítulo de este libro. En este caso nos toca el capítulo 2, los primeros que filosofaron. Mientras leo te voy a ir explicando y te voy a indicar que remarques en tu texto con los tres colores que te había mencionado en el video anterior. Color 1, lo más importante para los parciales y finales. Color 2, lo que es complementario. Color 3, lo que te puedes saltear para el examen. Seguramente viste el video anterior, por lo tanto te recuerdo dejar en los comentarios qué es lo que te ha servido de esta dinámica. Me interesa conocer cuál es tu opinión. De lo contrario, no puedo saber qué es lo que está funcionando y lo puedo potenciar o qué es lo que no funciona y debo mejorar o quitar. Toda sugerencia es bienvenida. Una aclaración más, este capítulo lo voy a dividir en dos partes. Primero Tales y después Anaximandro y Anaxímenes, porque si no se me hace muy largo, ya que el video anterior me costó mucho grabarlo y editarlo. Por lo tanto, el resumen de la explicación del capítulo 2 va a estar en el final del capítulo 2, parte 2. Capítulo 2. Los primeros que filosofaron. Introducción de la sofía a la filosofía. Dijimos ya que los primeros filósofos surgirán en las poleis que hacia fines del siglo VII habían alcanzado un alto grado de prosperidad y de desarrollo. Aristóteles, que suele comenzar sus estudios con una revisión de las soluciones aportadas por los pensadores del pasado, afirma, sin la pretensión de hacer historia de la filosofía, pero, pero los datos que aporta son esenciales, que entre los primeros que filosofaron se encontraba Tales, de la polis de Mileto. Como Tales era un hombre público conocido en su tiempo, hablaremos de él en detalle en las páginas siguientes, no fue difícil encontrar una fecha probable para ubicar su actividad, a fines del siglo VII. ¿Cuál era la situación de Mileto por entonces? Exactamente la misma que describimos al ocuparnos de la organización de la poleis. Ubicada en Jonia, Mileto era por entonces un puerto extremadamente activo. Hoy el mar se ha retirado en virtud de la sedimentación aportada por el río Meandros, lo cual aseguraba intercambios no solo comerciales, sino también culturales. El exceso de producción había permitido a Mileto establecer unas 90 colonias, la mayor parte en las costas del Mar Negro y el norte de África. Se ha encontrado, proveniente ya de esa época, seda de origen chino en Mileto y alfarería milésica en China. Mileto se encuentra no lejos del extremo occidental de la ruta de la seda. En este primer párrafo, Cordero va a mencionar a Aristóteles porque Aristóteles menciona a los primeros que filosofaron. Recuerden, los primeros que filosofaron, no los primeros filósofos. ¿Por qué se los menciona así? Porque primero se había creado el concepto de filosofar y luego el de filósofos. Tengan en cuenta que Mileto es una ciudad que se encuentra en la región de Jonia, abarca 12 ciudades y Jonia pertenece a Grecia antigua. Esto para que más o menos puedan ubicarse, después voy a hacer un video cortito con un mapa de las ciudades y de qué ciudad sale cada filósofo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que vamos a ver a Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. Y en su momento, cuando yo no sabía nada de filosofía, creía que de Mileto era como el apellido. Y bueno, yo dije, son todos primos, familiares, tío, no sé qué. Ese de y ese otro nombre se refiere a la ciudad de donde proviene. Porque también van a encontrar filósofos que se llaman igual, pero son de distintas ciudades. Entonces lo diferencian con la ciudad. Incluso hay filósofos que tienen un nombre similar, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras. Por esto les decía que es importante que tengan un glosario donde puedan poner, en este caso, un glosario de filósofos con el nombre, la ciudad y cuál fue su aporte. De esta manera no lo van a confundir. En este capítulo que vamos a hablar de Anaximandro y Anaxímenes, me solía confundir mucho cuál era cuál.
A partir de que Aristóteles menciona a Tales y Mileto, ya se lo puede ubicar más o menos en tiempo y en lugar el comienzo de la filosofía. Más adelante va a desarrollar cómo es que pudieron ser más específicos con la fecha y el lugar. Después va a empezar a hablar del contexto, que también es importante, que se ubica en Jonia, como mencioné, son 12 ciudades, que se encuentra en la costa. Después va a continuar dando un poco de contexto, diciendo que Mileto queda ubicado en Jonia. Entonces ahí ya podemos empezar a imaginarnos el escenario donde hay muchos puertos y comercio. Y esto va a permitir que haya un intercambio cultural. Recuerdan que en el capítulo anterior, que gracias al avance de la ciudad, de la polis, y este comercio a través de los puertos, este intercambio de comercios, no solamente había eso, sino que también había intercambio cultural, que es ahí donde los griegos adoptaron de los fenicios la escritura. Párrafo 2. Tales era conocido especialmente como astrónomo, ingeniero y matemático, aunque el llamado teorema de Tales no le pertenece, fue elaborado posteriormente. Es decir, era lo que por entonces llamamos un sabio, Sofos, porque estaba dotado de sabiduría, Sofía. Esta noción evolucionó a lo largo de la antigüedad, pero debemos decir dos palabras sobre el significado que seguramente tenía en época de Tales, para comprender por qué, tiempo después, un sofos de este tipo fue considerado un filósofos. Una suerte de declaración de principios se impone. La mentalidad griega siempre fue eminentemente práctica, activa, dinámica. La contemplación será un accidente ulterior e incluso quien más la promocionó, Aristóteles, no tuvo nada de contemplativo. Esto que decimos se aplica precisamente a la noción de Sofía, que es la característica del sofos. Bueno, esto es súper sencillo. Lo que menciona acá es que Tales era más conocido por ser astrónomo, ingeniero y matemático. Es decir, que él tenía cierto conocimiento en esas áreas. Y eso se llamaba sofos. Es decir, se lo consideraba un sabio, sofos, porque estaba dotado de sabiduría, Sofía. Luego este término va a evolucionar de sofos a filósofos. Ahora vamos a marcar lo más importante con el color principal. Aristóteles afirma, sin la pretensión de hacer historia de la filosofía, que entre los primeros que filosofaron se encontraba Tales de la polis de Mileto. Y también la fecha probable para ubicar su actividad a fines del siglo VII. Esto es muy importante. Ubicada en Jonia, Mileto era por entonces un puerto extremadamente activo, lo cual aseguraba intercambios no solo comerciales, sino también culturales. Tales era conocido como astrónomo, ingeniero, matemático. Era lo que por entonces se llamaba sabio. Sofos porque estaba dotado de sabiduría, Sofía. Y con el color número 2, esta noción evolucionó a lo largo de la antigüedad. Tiempo después, un sofos de este tipo fue considerado un filósofo. En el capítulo anterior no les mencioné qué cosas podían marcar con el color 3, que serían las cosas insignificantes para un parcial o un final, que tiene que ver con un contexto muy detallado o con el significado de algunas palabras o referencias que se hacen muy denso y no vienen al caso. Por ejemplo, acá yo marqué con el color 3, hoy el mar se ha retirado en virtud de la sedimentación aportada por el río Meandros. Eso no nos va a servir. Luego en la última parte, desde el exceso hasta donde termina el primer párrafo, eso lo marqué con el color 3. Y eso es información que no nos va a servir. Entonces, ustedes dirán, pero ¿para qué vamos a marcar lo que no nos sirve? Porque cuando quieren hacer una lectura completa del texto para repasar para un parcial, ya van a saber que esas partes marcadas con el color 3 se van a saltear y eso les va a ahorrar tiempo. No sé si van a llegar a ver, pero yo acá tengo marcado ahí con los tres colores principales. Eso que apenas se ve es el color 3, el color principal, y con celeste es el color secundario. Entonces yo ya sé qué es lo más importante que debo saber, cómo lo voy a justificar, y el otro color es lo que voy a saltearme. Párrafo 3. Los testimonios más antiguos de la utilización de las palabras nos ayudan a captar su significado originario.
y a seguir luego su evolución, pues las palabras como los seres humanos evolucionan. En los poemas homéricos, o sea, repetimos, el testimonio más antiguo de un texto griego escrito, la palabra sofía significa habilidad, maestría. Por consiguiente, un sofos, un sabio, es una suerte de técnico que domina un oficio. El ejemplo homérico se refiere a un carpintero, pero en otros casos se habla de la sabiduría de un marino, de un músico, de un médico. Un sabio es aquel que posee las herramientas técnicas necesarias para ejercer su oficio como se debe. Esto que decimos concierne a los orígenes de la palabra, pero ya hacia siglos, pero ya hacia fines del siglo VI a.C., Sofía comienza a adquirir una significación más general y se la usa para designar una suerte de saber universal enciclopédico. Un sabio es llamado así porque es capaz de dar consejos generales como los conocidos siete sabios, entre los cuales sintomáticamente se encuentra Tales, considerado ya un filósofo. Volvamos a la noción de filosofía. Dijimos en varias ocasiones que la mentalidad griega arcaica e incluso posterior es inminentemente dinámica y, en el origen de las nociones, los sustantivos, que representan precisamente sustancias, que aluden a realidades estáticas, surgen tardíamente. Aristóteles dirá, en otro contexto, que si no hubiese habido músicos, o sea, gente que ejerce una actividad, no habría música. Música es lo que hace un músico. Claro está, pero la palabra música viene a posteriori a nombrar eso que los músicos hacen. Cuando Aristóteles habla de los primeros filósofos, utilizan la expresión los primeros que filosofaron, o literalmente los primeros filosofantes. Sea como fuere, si lo que se dice es cierto, el adjetivo filósofo, pues en su origen fue un adjetivo, Heráclito hablará del hombre filósofo, que pronto de sustantivo precedió al sustantivo filosofía. Según la tradición, hacia 530, poco más de medio siglo después de la actividad de Tales, que como vimos será considerado luego como el primer filósofo, pero a quien sus contemporáneos consideraban un sabio. El tirano León trató de sabio a Pitágoras, pero éste puso las cosas en su lugar y dijo que no era un sofos, sino apenas un filósofos, alguien que aspiraba a ser sabio, que amaba la sabiduría. Es así como Pitágoras pasa por ser el padre del término filósofo, según una tradición que no consta, sin embargo, en ningún texto escrito por el filósofo en cuestión. Respecto al término filosofía, el pasaje más antiguo que lo atestigua es bastante tardío. Se trata de un texto anónimo titulado Tratado de Medicina Antigua, ya antigua, escrito hacia 440 a.C., pero el contexto en el cual la palabra aparece sugiere que ya formaba parte del acervo cultural de la época. Seguramente debió figurar en textos anteriores, hoy perdidos. En ese tratado se dice que hoy la medicina moderna se orienta hacia la filosofía, porque un médico debe ser capaz de responder también a la cuestión ¿qué es el hombre?, que va más allá del ámbito de la medicina y se supone que tanto el autor del tratado como sus lectores sabían ya que querría decir entonces filosofía. No lo estaban aprendiendo recién en el 440. Elementos ya presentados podemos encarar en forma concreta los primeros pasos de la filosofía, con la salvedad de que utilizamos la terminología filósofo, filosofía, filosofar, en función de la evolución ulterior de estas palabras. En estos tres últimos párrafos va a mencionar cómo es esa evolución de lo que es el término filosofía como sustantivo, es decir, lo que están haciendo, filosofar, hacia el adjetivo filósofo, o sea, ya era una característica que se le ponía a una persona. Y más o menos en el año 530, cuando este tirano llamado León trata a Pitágoras como un sabio, él dice, no, 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 yo no soy un sabio, yo lo que aspiro es ser eso, ser un sabio. Lo que él amaba era la sabiduría. Entonces, para entender el término filosofía, no es una persona que tiene conocimiento, sino que está buscando el conocimiento, y eso les tiene que quedar claro. Un filósofo no es alguien que sabe todo, sino que está buscando saber.
y es una búsqueda que nunca termina. Entonces, en mis palabras, podría decir que filosofía es el amor a la búsqueda de la sabiduría. Entonces acá es Pitágoras quien va a ser el padre del término filósofo. Y en el anteúltimo párrafo lo que va a hacer es mencionar que se menciona el término filosofía por escrito en un tratado médico en el año 440 a.C. Por lo tanto, ya en esa época ya sabían qué significaba filosofía. Y lo que vamos a marcar en el párrafo que empieza con volvamos a la noción de filosofía, van a ir a la parte que dice si lo que se dice es cierto, esto lo van a marcar con el color 1, si lo que se dice es cierto, el adjetivo filósofo precedió al sustantivo filosofía. Y con el color secundario, hacia 530, el tirano León, bla, 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 van a marcar hasta Pitágoras pasa por ser el padre del término filósofo. Después los últimos dos párrafos, si quieren lo pueden marcar con el color 3, la verdad que no es muy importante. Ahora vamos a continuar con tales. Introducción. Cuando evocamos la especificidad de la filosofía respecto de otras actividades, dijimos que se puede establecer su partida de nacimiento gracias a una referencia de Aristóteles. Este autor, a mediados del siglo IV a.C., hace alusión a los primeros que filosofaron y cita un nombre propio, Tales de Mileto. De esta referencia aristotélica surgen ya dos datos principales que se encuentran en todo documento de identidad. Prestenle atención a esto. El lugar de nacimiento, una ciudad griega, y un nombre propio, que va a ser Tales, lo cual va a permitir deducir la fecha aproximada del evento, ausente lamentablemente en el documento. Ha llegado el momento de entrar en detalles. Respecto de la ciudad no caben dudas. Todos los testimonios aseguran que Tales era un ciudadano de Mileto. O sea que si la filosofía comenzó con Tales, sobre lo cual hablaremos, la filosofía nació en Grecia. Respecto de la fecha aproximativa, un testimonio del historiador Heródoto resulta decisivo. Cuando este autor narra las escaramuzas de una guerra entre medos y persas, dice que en medio de una batalla en día se hizo de noche, y los combatientes, aterrados, arrojaron las armas. Esta anomalía, agrega Heródoto, había sido anunciada por Tales de Mileto. La colaboración estrecha entre historiadores y astrónomos encontró la fecha de esa anomalía, que no fue sino un eclipse total de Sol que ocurrió el 28 de mayo de 585 a.C. Describir los detalles del hallazgo nos alejaría de nuestro tema. Baste decir que se trató de hacer coincidir la fecha probable de la batalla con la fecha probable de la visión de un eclipse total del Sol cerca del río Halis, en la región de Anatolia, hoy Turquía, no lejos de Mileto. Y hace unas décadas los astrónomos encontraron el día exacto del eclipse. Con cierto cinismo podríamos decir que Tales lo habría predicho antes. ¿Cuánto tiempo antes? Es difícil decirlo, pero dado el estado de la astronomía por entonces, quienes estudiaron la cuestión aseguran que la predicción no pudo haber tenido lugar más allá de unos meses o, a lo sumo, un año antes del fenómeno. O sea que se puede decir que allá por el 586 Tales gozaba del uso pleno de sus facultades intelectuales y que seguramente había nacido unos 40 años antes, en el último tercio del siglo VII a.C. El mismo arsenal teórico que Tales puso en juego para predecir el eclipse pudo haberlo puesto en práctica para intentar solucionar otros problemas concernientes, esta vez ya no a sus consabidos astros, sino a lo que por entonces se llamaba la fisis. Ya nos ocuparemos de esta noción. Y esa búsqueda amante de un nuevo saber se llamó poco después filosofía. Volver a mencionar a Aristóteles, que menciona entre los primeros que filosofaron a Tales de Mileto, y esto es importante porque a partir de esto se puede ubicar el lugar de nacimiento y un nombre propio, es decir, que el primer filósofo fue Tales y que la filosofía nació en Grecia. Luego menciona que esto se puede establecer porque hubo una batalla en la cual el día se hizo noche, es decir, hubo un eclipse de sol, lo cual fue predicho por Tales.
Y por lo tanto, gracias al testimonio de Heródoto, o como se pronuncie, se puede establecer más o menos la fecha en la cual Tales había hecho esta predicción. Así que de esto, con el color principal vamos a marcar la especificidad de la filosofía. Se puede establecer su partida de nacimiento gracias a una referencia de Aristóteles, los primeros que filosofaron, y cita a un nombre propio, Tales de Mileto. Y de acá tomamos dos datos principales, que es el lugar de nacimiento de la filosofía, es decir, una ciudad griega, y un nombre propio, un filósofo, Tales. Con el color secundario pueden marcar esto, lo cual permite deducir la fecha aproximada del evento. Entonces acá es importante que marquen esto porque es parte de las preguntas de parcial. La filosofía nació en Grecia. ¿Por qué nació en Grecia? Porque se mencionó a los primeros que filosofaron, dentro de ellos estaba Tales y Tales estaba en Mileto. Perdón que sea repetitivo, pero esto es parte de las preguntas de los parciales. A partir de la fecha y del lugar se puede establecer un punto de partida histórico. Y esto es una pregunta de parcial porque van a haber los autores que van a decir que es ahistórico. Y ahí es donde entra la confusión. Y ya el resto de los últimos dos párrafos, desde respecto a la fecha aproximativa hasta el último párrafo, se lo puede marcar con el color 3 y salteárselo. Seguimos. Apartado A, el rol de Aristóteles. Precisemos un poco más las cosas. Todo cuanto dijimos depende de Aristóteles, pero ¿podemos confiar en él? La respuesta a esta cuestión es doble. Suele criticarse la interpretación aristotélica de los filósofos del pasado, pero la crítica, que no vamos a profundizar, olvida que Aristóteles no pretende ser un historiador de la filosofía. Tanto él como Platón, un poco antes, comentan ideas, no hechos históricos, y fundamentalmente el impacto de ciertas ideas del pasado en la búsqueda presente que ellas nos llevan a cabo. Tanto él como Platón, un poco antes, comentan ideas, no hechos históricos, y fundamentalmente el impacto de ciertas ideas del pasado en la búsqueda presente que ellas nos llevan a cabo. Numerosos trabajos se han escrito para mostrar que las filosofías de Parménides y Heráclito, presentadas por Platón y Aristóteles, por ejemplo, nada tienen que ver con el original, lo cual es lógico, ya que ellos combaten el parmenidismo y el heraclitismo actual, los que ellos reciben y a los que ellos se oponen. Nadie puso en tela de juicio, en cambio, la realidad histórica de los personajes citados por Aristóteles, máxime cuando sus nombres nos llegaron también gracias a otras fuentes, especialmente el de Tales, que, como vimos, figura en antiguas listas de los 7 sabios. O sea que respecto de Tales, en tanto iniciador de algo nuevo, podemos confiar en Aristóteles. En este párrafo lo que va a hacer es cuestionar si se puede confiar en Aristóteles. Y lo que hace Aristóteles es algo que va a suceder con otros filósofos más posteriores, que la mayoría lo que va a hacer es criticar a los filósofos anteriores, pero entre algunos filósofos va a haber muchos años de diferencia. Y como en muchos no hay un registro escrito o esos escritos que les llegan no son los originales, o incluso las ideas que perduran, el filósofo de ese momento lo que va a hacer es criticar lo que le llega, no la idea original. Pero lo que sí no se cuestiona es que si existían estos filósofos a los cuales se le hace la crítica. Bueno, creo que de este apartado mucho no vamos a marcar porque no me parece importante a la hora de dar el parcial. Si quieren marcar, márquenlo, después verán a la hora del parcial si era importante o no. Continuamos. El nombre de Tales aparece en la metafísica cuando Aristóteles echa una mirada hacia el pasado para descubrir la tarea de quienes lo precedieron en la búsqueda de las primeras causas. Esta expresión merece una explicación. Para Aristóteles, la única o la mejor manera de conocer algo consiste en conocer su causa, es decir, la itía. Esto agréguenlo al diccionario, al glosario, pero ocurre que la noción de causa tiene en esa época y en griego una significación que no rescata la traducción del término en nuestras lenguas modernas. Y acá tengan cuidado cuando vayan a buscar los significados de una palabra que no entienden, que por lo general está en la nota de pie. Si lo van a buscar en internet, pongan en este caso causa o aitía, significado Aristóteles.
O si no, ponen causa o aitía y ponen significado filosofía, porque no es el mismo significado de causa hoy en día que lo era en ese momento. Incluso hay palabras que en los diferentes filósofos no significa lo mismo. Por ejemplo, logos. Para la mentalidad griega de entonces, la causa de algo es nada menos que su razón de ser. Este concepto va más allá de la causa en el sentido de la producción de algo, que supone un autor, sea fabricante, creador o lo que fuere, pues la producción misma obedece a una causa. ¿Por qué, por ejemplo, un poeta escribe una poesía? Esta pregunta apunta a la razón de ser de la producción, por ejemplo, un placer estético, la transmisión de un sentimiento, etc. De más está decir que el producto necesita un autor, una materia, etc. Pero Aristóteles va a demostrar que todos estos elementos están subordinados al objetivo principal que él llamará causa final, la finalidad que se propone alcanzar de ese algo una vez producido. Acá lo que va a mencionar Aristóteles en su libro de Metafísica es que menciona Tales cuando Aristóteles quiere ir al pasado para ver cuáles eran las tareas de los filósofos que lo precedieron en la búsqueda de las primeras causas. Entonces, causa se refiere a la razón de ser ese algo. Hoy en día podemos definir causa como, por ejemplo, en una torta, la causa va a ser el pastelero, pero en esa época, causa se va a referir al objetivo de producir esa torta. ¿Por qué el pastelero hizo esa torta? En este caso, la causa sería para comer o para festejar un cumpleaños. Causa es el objetivo que uno quiere lograr una vez que se haya producido tal cosa. Y ahora van a marcar con el color 1 en la metafísica. Para Aristóteles, la única manera de conocer algo consiste en conocer su causa, aitía. Entonces, la causa de algo es nada menos que su razón de ser. Causa final es la finalidad que se propone alcanzar ese algo una vez producido. Sigo. Y evidentemente hay también una causa en el sentido ya expresado del todo, y esa causa fue buscada. Aristóteles señala siempre el carácter de búsqueda de la investigación filosófica, y esa causa fue buscada por los primeros que filosofaron. Se comprueba así algo que ya evocamos superficialmente, la continuidad temática entre las respuestas míticas, que en otras culturas explicaron la causa del todo mediante esquemas genéticos, con la presencia de dioses productores u ordenadores, y las respuestas que vamos a encontrar en los primeros filósofos que tuvieron a su cargo en Grecia una tarea similar. Pero como también dijimos, esta continuidad temática irá acompañada por una diferenciada técnica fundamental. Las respuestas filosóficas no son anónimas e intentan argumentar, dar razones de sus afirmaciones. Ahora que ya pudimos establecer lo que significa una causa para Aristóteles, también vamos a ver que hay una causa del todo, es decir, del universo, de todo lo que existe, y que esto fue buscado también por los primeros que filosofaron. Entonces, acá también va a hablar esto del paso del mito al logos, o también se lo pueden mencionar como del mito a la filosofía, del mito al razonamiento. Y es que hay una continuidad entre las respuestas que eran míticas a la respuesta que van a brindar los primeros que filosofaron. La diferencia a esta respuesta de cuál es la causa del universo es que las respuestas dejan de ser anónimas y que se va a tratar de argumentar esa afirmación que se propone. Porque lo que sucedía antes con el mito era que la respuesta ya estaba implícita. Siempre en el pasaje mencionado de la metafísica, Aristóteles dice que las primeras respuestas a la cuestión de las causas de todo ofrecieron como solución los principios materiales de las cosas, y que Tales, el iniciador de este tipo de filosofía, dijo que este principio era el agua. Antes de estudiar la respuesta de Tales, debemos confesar que hasta acá hemos dado pruebas de una cierta ligereza en nuestro análisis, pero no es grave
Compartimos este defecto con todos los historiadores de la filosofía antigua. La ligereza, la ligereza se debe a que, apoyándonos en el texto de Aristóteles, siempre hemos presentado a Tales como el primer filósofo, mientras que en realidad Aristóteles no lo dice, pero todo nos autoriza a deducirlo. Aristóteles afirma que la primera manera de filosofar respondió con elementos materiales al problema de las causas, y que Tales fue el iniciador de este tipo de filosofía. A buen entendedor, el iniciador de algo primero no puede ser sino su punto de partida. Una vez respetada la historicidad de la frase de Aristóteles en lo que respecta a Tales, debemos cuestionar o, mejor dicho, evaluar cómo corresponde su interpretación de la respuesta de Tales. Del objeto de estudio, el todo, nos ocuparemos más adelante, pero respecto de este objeto, Aristóteles dice que Tales propuso causas de tipo material. Esta palabra es muy peligrosa fuera de su contexto. Quienes la interpretan a la ligera no dudan en hablar de los materialistas griegos. En realidad, Aristóteles aplica retroactivamente al pasado su esquema tradicional de los cuatro tipos de causalidades que él propone. Pero Aristóteles proclama que es él quien sistematiza definitivamente la cuestión, pues a los tres tipos de causalidades que los filósofos del pasado encontraron, él, Aristóteles, agrega el principal, la, la causalidad final, de lo cual ya dijimos dos palabras. O sea que, según la sistematización aristotélica, los primeros filósofos, Tales incluido, privilegiaron lo que Aristóteles llama causa material, que es aquella que considera como causa el componente de algo, su materia, que paradójicamente puede no ser material en el sentido actual del término. Acá continúa con el pasaje de Metafísica de Aristóteles, donde éste menciona que los primeros que filosofaron van a dar como solución a cuál es la causa del origen del todo, una solución llamada principio material, y que ese material lo podemos entender como un componente o la esencia que está presente en todo, que es lo que va a originar el universo y a su vez va a estar presente en todas las cosas, no solamente en el origen del universo, sino que también estaría presente en este vaso, en esta agua, incluso en mí mismo. Y más allá de que se lo llama como principio material, no se refiere a algo como hoy entendemos algo material, algo físico o tangible. Después menciona que, no sé si lo habré dicho así, pero Aristóteles nunca dijo que Tales era el primer filósofo, sino que es algo que los historiadores, los autores, dan por entendido. También lo que menciona es que Aristóteles va a retomar los tres tipos de causalidades que presentan los primeros tres filósofos, pero lo que él va a hacer es agregar la causalidad final. Vamos con los últimos dos párrafos. No es el momento de profundizar en la terminología aristotélica, pero incluso ya la descripción de la causa buscada por los primeros que filosofaron, entre los cuales como iniciador figuraba Tales, muestra la amplitud con la que es usado el término material. En efecto, dice Aristóteles, este material es una suerte de naturaleza permanente, llamémosla X por comodidad, que se mantiene estable si bien cambia todo aquello que se produce a partir de ella. Para este X, la filosofía forjó paulatinamente el término de principio, arjé. Se discute si ya los primeros filósofos lo usaron o no, pero la cuestión no es grave. Ya vimos que, en el caso de la filosofía, las nociones suelen proceder a los términos que se forjan para luego expresarlas. El término arjé reúne los dos sentidos que la palabra primero tiene en casi todos los idiomas, principio y principal. Arjé, como es el principio de todo, tiene valor inmanente y permanece en el todo como lo principal, aquello sin lo cual el todo no existiría. Pocas décadas después, el término más preciso y general de ser va a reemplazar esta noción de arjé. Pocas décadas después, el término más preciso y general de ser va a reemplazar a esta noción de arjé. No tiene sentido acercarse a este principio principal con categorías mentales que solo aparecen siglos después,
como concreto, abstracto, sensible, inteligible, etc. En tanto esté presente en todo lo que es, hay una tendencia a considerarlo algo sensible, pero como no hay una experiencia sensible del mismo en sí, pareciera inteligible, cuando 2 siglos después, tardíamente, Aristóteles querrá encontrar lo inteligible en lo sensible, no hará sino desear volver a suprimir estas dicotomías forjadas especialmente por la sofística a mediados del siglo V a.C. Y por último, lo que quiere explicar es qué es ese principio material. Entiéndalo como si fuera una materia prima, a partir de la cual se puede originar el universo y también todas las cosas y todos los seres. Pero que a pesar de sufrir esta transformación, esa materia prima va a seguir presente en todo y en todos. Esa materia va a ser permanente. Luego lo que va a hacer la filosofía a ese material es darle el término de arjé. Arjé significa principio primero o principio y principal. Lo que significa es que es lo primero que surge y que siempre va a permanecer. Y sin esto, el todo, el universo y las demás cosas no existiría. Cordero menciona que mucho tiempo después el ser va a reemplazar a la noción del arjé. Ya no se va a buscar el principio primero, sino qué es el ser. Creo que no mencioné que podían remarcar del párrafo una vez respetada la historicidad de la frase de Aristóteles. Ahí van a marcar con el color principal del objeto de estudio, el todo. Aristóteles dice que Tales propuso causas de tipo material. Eso con el color 1. Ahora con el color 2, Aristóteles proclama bla, 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 hasta la causalidad final. Volvemos con el color 1 y vamos a marcar esto de que Aristóteles llama causa material hasta donde finaliza la oración. Como párrafo con el color 1 vamos a marcar, dice Aristóteles este material, bla, 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 hasta el término de principio arge. Todo esto. Luego al final de esta página con el color 1, principio principal, todo lo que queda, hasta el todo no existiría. Y con el color secundario, la última oración. Apartado B, la noción de physis. Hasta acá hemos utilizado abusivamente la expresión todo, el todo, todas las cosas. Para este conjunto de todo lo que es existe, la dicotomía ser-existir no apareció aún. El verbo griego ser reúne ambos significados. Entonces, para este conjunto de todo lo que es existe, los primeros filósofos utilizaban la palabra physis, que ya evocamos en párrafos anteriores. Un estudio de estos términos ocuparía y ha ocupado varios volúmenes. La raíz de la palabra phi significa brotar, crecer. Planta en griego es fita. La traducción habitual por naturaleza es inapropiada, ya que cada pueblo piensa según sus propios esquemas mentales, y ahí es donde los griegos veían una realidad dinámica a la que llamaron physis. El sufijo cis alude siempre a una actividad, es decir, algo que brota. Los romanos vieron una realidad estable a la que llamaron natura, lo que nació, del verbo nascor, nacer. La palabra realidad, término también este de origen latino, pero que reproduce mejor que naturaleza el sentido de physis. Entonces la palabra realidad podría aceptarse como equivalente, pero en sufijo cis equivale a sion. Por ejemplo, praxis, acción, noesis, intelección, crisis, decisión. Pero como el sufijo cis equivale a sion, habría que agregarlo a realidad y recurrir como traducción de physis a un término que quizás ridículo, pero casi literal, realización, para no usar naturación. Digamos como curiosidad que el término de origen latino que mejor reproduce la noción de physis es creación, de latín cresco, crecer, que sería el acto de crecer. Pero como se sabe, la noción de creación, tal como la entiende el pensamiento judeocristiano, no existía entre los griegos. Palabras aparte, esta concepción dinámica de la realidad que reproduce el término physis persistió todo a lo largo del pensamiento griego y, si el lector eventualmente no abandona estas líneas, una demostración de cuanto decimos se encontrará en Aristóteles.
Encarar la totalidad de las cosas como una realización que no supone, como dijimos, una eventual creación, llevó a los primeros filósofos a preguntarse qué es lo que se realiza. La respuesta no se hizo esperar. Se realiza es igual a se efectiviza un principio elemental, o, si se quiere, un elemento. Entonces se realiza un principio elemental que preexiste en forma latente y que se despliega en todo lo que es, y que persiste como aquello sin lo cual lo que existe no existiría. Como veremos, este principio será para tales la humedad, representada por el agua, pero desde ya puede verse que aquello sin lo cual algo no existe será llamado luego el ser de algo. Y ocurre que en su origen el verbo fio, sobre lo cual se forjó el sustantivo physis, estaba emparentado con el verbo eimi, que significa ser. Un ejemplo irrefutable se encuentra ya en latín cuando el verbo ser, ese, recurre a las formas fui o futurus para el pasado o el participio futuro, que conserva la raíz fi. La fisis de algo es el ser de algo. En Heráclito encontraremos un ejemplo decisivo. Acá comienza a complicarse las cosas con esto de las etimologías, el significado de cada palabra que viene de tal y del verbo y no sé qué. No sé ustedes, pero cuando yo leía estas partes donde explicaba el origen de esas palabras, me desmotivaba y terminaba abandonando la lectura. Acá directamente les voy a decir lo que hay que marcar porque sinceramente no les voy a saber explicar bien. Van a marcar con el color uno la expresión todo, el todo, todas las cosas. Para este conjunto, los primeros filósofos utilizan la palabra physis. Es decir, anteriormente se mencionaba el todo, todo, todas las cosas, que se refiere a todo lo que existe. Ahora, para los primeros filósofos, ellos utilizaban el término physis. Ahora continúo explicando, pero marquen la raíz de la palabra phi, significa brotar, crecer. Esto con color uno. Los griegos veían una realidad dinámica a la cual llamaron physis. El sufijo si siempre alude a una actividad, algo que brota. Seguimos con el mismo color, la palabra realidad podría aceptarse como equivalente, pero el sufijo cis equivale a acción. Abajo, traducción de physis, realización. Acá lo que va a hacer es dividir la palabra physis en phi y si y explicar qué significa cada uno. Phi significa brotar, crecer, como así lo hace una planta, y uno puede creer que se puede traducir como si fuera naturaleza, pero no, porque los griegos en su pensamiento veían una realidad dinámica a la que llamaron physis. Es decir, algo que está en constante devenir. Devenir es algo que está en constante movimiento, que siempre se está realizando. Y sí significa algo que siempre está en movimiento o actividad. Entonces, cuando hablamos de brotar y crecer, por ejemplo, crecer una planta puede crecer hasta cierto punto, pero cuando agregamos el sufijo cis, va a hablar de algo que está creciendo, algo que está brotando. Lo está haciendo todo el tiempo y es un ciclo que no termina. Después menciona que la palabra realidad podría adaptarse a lo que es physis, pero como el cis equivale a decir cualquier verbo que termine en ción, entonces termina traduciendo physis como realización. Si lograron entender este concepto de physis a través de lo que leí del libro, pongan una manita arriba. Ahora, si lograron entenderlo a través de lo que acabo de explicar, dejen un corazón. Esto me va a servir para saber si explico bien o no. Seguimos marcando con el color uno. Encarar la totalidad de las cosas como una realización llevó a los primeros filósofos a preguntarse qué es lo que se realiza. Se realiza un principio elemental que preexiste en forma latente y que se despliega en todo lo que es y que persiste como aquello sin lo cual lo que existe no existiría. Todo eso vamos a marcar. Con el color secundario marcamos aquello sin lo cual algo no existe, será llamado luego el ser de algo. Y volvemos al color uno. La fisis de algo es el ser de algo. Entonces esta perspectiva de ver todas las cosas como si fuera una realización hizo que los primeros filósofos dieran la respuesta de un principio elemental. Eso es lo que se realiza.
y este elemento siempre existió y siempre va a existir. Incluso va a formar parte de todo aquello que parta de esta. Y si no fuera por esto, no existiría nada. Entonces, esta perspectiva de ver todas las cosas como si fuera una realización va a llevar a los filósofos a que se pregunten qué es lo que se realiza. A partir de ahí, lo que ellos dicen es que se va a realizar el arjé, el principio primero, ese que está presente en el origen del universo y que forma parte de todo lo que existe, sin lo cual nada existiría. En resumen, el arjé va a ser un elemento que va a estar presente en todo. Y la fisis va a ser ese acto de realización que permite manifestarse el universo. Así y todo, la palabra fisis tardó en popularizarse. Se encuentra una sola vez en Homero, en un contexto en el cual Apolo muestra a Ulises la fisis de una hierba medicinal para que aprenda a reconocerla. O sea, Ulises debe ser capaz de captar la realización actual. En el momento en que debe arrancarla del vegetal, o sea, su ser, que después se llamará su esencia, pues con él deberá elaborar un antídoto para escapar, si realmente quiere volver a su hogar, de los hechizos de Circe, que tanto lo tientan. Pero después de esta aparición más que esporádica, Fisis es acaparada por los filósofos, ocupa un lugar decisivo en Heráclito e incluso ciertos tratados filosóficos que se ocupan del ser de las cosas, como será el caso del libro de Meliso de Samos. Llevará como título sobre la fisis Erifiseos. Aristóteles conoce el significado de fisis en griego, llama fisiólogos a los primeros filósofos, literalmente gente que posee un conocimiento de la fisis. La traducción de fisiologoi por naturalistas es simplemente una aberración. No es casual entonces que los primeros filósofos hayan utilizado el término fisis para aludir a la vez a la totalidad de las cosas y al ser de las cosas, ya que para ellos la realidad era algo dinámico en ebullición, en una palabra viviente. Los historiadores de la filosofía que adoran los clichés forjaron el término ilozoísmo para identificar a esta etapa de la filosofía. Si bien estos pensadores se ocupaban de la materia, Gile, esta materia era viva, poseía zoe, es decir, vida. Hubiese bastado con suprimir la palabra materia, que no se encuentra en los primeros filósofos, y con admitir que ya en el sentido dinámico de fisis se encuentra todo cuanto puede esperarse de la noción de vida. Tanto es así que los tres primeros filósofos cuyos nombres la tradición nos ha legado propusieron como principio de la fisis un elemento o cualidad esencial para la vida, como veremos a continuación. Del anteúltimo párrafo no voy a decir mucho, no me animo a explicarlo tampoco, pero no es algo que les va a tomar, lo que les vaya a tomar sobre la fisis, ya lo vimos en el párrafo anterior, ya lo subrayamos. Ahora sí, el último párrafo es esencial porque sí va a entrar en el parcial o el final el término ilozoísmo. Entonces, en este último párrafo habla de los primeros filósofos que usan el término fisis y ellos creían que la realidad era dinámica. Entonces, para definirlo en una sola palabra, utilizaban viviente. Y acá es cuando los historiadores de filosofía forjan el término ilozoísmo, que identifica a la materia como viva. Es decir, ese arjé, ese principio primero, ese material, está vivo. Luego ya puede darse paso a lo que proponía cada uno de los filósofos como principio primero. De este último párrafo vamos a marcar con el color principal. Los primeros filósofos utilizaron el término fisis para aludir a la vez la totalidad de las cosas y al ser de las cosas, ya que para ellos la realidad es algo dinámico en una palabra viviente. Siguen marcando con el color 1, ilozoísmo identifica a la materia ile como materia viva, poseía zoe, vida. Los tres primeros filósofos propusieron como principio de la fisis un elemento o cualidad esencial para la vida. Y a partir de acá lo que va a hacer Cordero es exponer las respuestas de cada uno de los filósofos a cuál es el principio primero, el arjé, que dio el origen a todas las cosas, a la fisis. Apartado C, la respuesta de Tales. Ya ubicamos a Tales en el espacio, era un ciudadano de Mileto,
y también en el tiempo. Habría nacido en el tercer tercio del siglo VII a.C. Se cuentan varias anécdotas sobre el personaje, pero ellas son más bien un reflejo de la personalidad de quien las cuenta. Para Platón, Tales era alguien tan alejado del mundo que por mirar las estrellas cayó en un pozo. Para Aristóteles, en cambio, poseía un temperamento eminentemente práctico, lo cual le permitió enriquecerse rápidamente al alquilar a bajo precio y luego subalquilar a precio prohibitivo prensas para elaborar aceite, ya que había previsto una cosecha excepcional. No nos ha llegado ningún escrito de Tales, ya veremos cómo conocemos los textos, cuando los hay, de estos primeros filósofos. Y no podemos saber si sus tratados se perdieron o si directamente nunca escribió. Nuestra fuente de información principal es Aristóteles y a él recurriremos. En la búsqueda del principio de la realidad, Tales llegó a la conclusión de que se trataba de lo húmedo, propiedad representada por el agua. Quizás en el texto originario, si lo hubo, Tales no se había explayado lo suficiente, y por esta razón Aristóteles supone que quizás su explicación se apoyaba en el hecho de que todas las semillas o gérmenes se detecta la humedad. Aunque Aristóteles no lo dice, tal vez porque es evidente, la respuesta de Tales supone que la realidad es una totalidad viviente y que la humedad es esencial para la vida. Ya vimos que aquello sin lo cual algo no existe pasará a llamarse el ser de algo. Y bien, sin la humedad, la vida, ergo, la realidad no existiría. La respuesta nos parece hoy ingenua, pero no es así, ya que, según infiere Aristóteles, la humedad posee incluso la capacidad de originar el calor. Esta observación merece una aclaración. Estamos acostumbrados a hablar de los cuatro elementos: fuego, agua, tierra, aire. Pero originariamente este esquema de pensamiento supone cuatro propiedades opuestas de a pares: lo seco, lo húmedo; lo caliente, lo frío. La oposición es clara y distinta. Ulteriormente, cada propiedad fue adosada a un elemento que la monopolizó, y desde entonces se habla de los cuatro elementos. Pero el esquema originario se debilitó, ya que era evidente que lo caliente se oponía a lo frío, pero no es tan evidente que el fuego que monopoliza lo caliente se oponga al aire, que representa lo frío, y no al agua como pareciera. Ahora bien, el problema de los filósofos que eligen una de las cuatro cualidades es la justificación del surgimiento de las otras tres a partir de ella. Ya veremos las ingeniosas soluciones de Anaximandro y Anaxímenes. En el caso de Tales, su problema a priori habría sido el hacer derivar lo caliente, y no el fuego, de lo húmedo. Pero vimos que Aristóteles no encuentra imposible esta solución, quizás porque piensa en el calor que parece surgir de las aguas en descomposición. Sea como fuere, para una naturaleza viva, la humedad es esencial. Bueno, del primer párrafo, casi la mayoría se puede obviar, se puede marcar con el color 3, ya que habla de curiosidades que no van al caso de un parcial. Lo que sí puedo rescatar es que con el color secundario podemos marcar, en todo caso, si queremos justificar, es que no podemos saber si sus trabajos se perdieron o si directamente nunca escribió. Así que básicamente lo que podemos tomar de acá es que lo que nos llega de Tales es a través de Aristóteles. Ya en el segundo párrafo sí podemos marcar muchas cosas porque nos habla de cuál es el principio primero de Tales, el cual va a proponer lo húmedo como principio primero, el arjé. Y después vuelve a lo mismo de siempre, a que Aristóteles no lo dice, pero da a entender que Tales llega a esta conclusión de que lo húmedo puede ser el principio primero, es porque está presente en los gérmenes o en toda semilla. Entonces, para Tales, la humedad es esencial para la vida. Y si hoy nos ponemos a pensar de que el origen del universo y de todas las personas es el agua o lo húmedo, vamos a pensar que es una respuesta tonta. Y acá es importante que entiendan que cuando hablamos de este sistema de pensamiento, habla de cuatro propiedades o cuatro cualidades, que es lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco. Tengan cuidado cuando tengan que desarrollar los principios y tengan que referirse a las propiedades, no usen los elementos. Si bien primero estuvo las cualidades, por más que después se relacionó cada una de estas propiedades a los elementos: tierra, aire, agua, fuego. Entonces, para Tales, el arjé
es lo húmedo, y después podemos referirnos al agua. Y si bien este esquema se debilitó porque era difícil poder explicar una propiedad que surja a partir de su contrario. Este fue uno de los grandes problemas para los primeros filósofos, el poder justificar el surgimiento de las otras tres propiedades a partir de una sola. En el caso de Tales, vemos que el problema puede llegar a ser cómo es que puede surgir el calor de la humedad. Pero para Aristóteles esto no es imposible porque piensa que el calor puede surgir de las aguas que están en descomposición. Entonces dice, sea como fuere, para una naturaleza viva o la fisis, la humedad es esencial. La humedad es el arjé de la fisis, según Tales. Con el color 1 van a marcar en la búsqueda del principio de la realidad. Tales llegó a la conclusión de que se trataba de lo húmedo, propiedad representada por el agua. Con el color 2 van a marcar Aristóteles, supone que quizás su explicación se apoyaba en el hecho de que todas las semillas o gérmenes se detecta la humedad. Con el color 1, Tales supone que la realidad, bla, 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 ergo la realidad no existiría. Color 2, la respuesta nos parece hoy ingenua, pero según infiere Aristóteles, la humedad posee incluso la capacidad de originar el calor. Color 1, este esquema de pensamiento supone cuatro propiedades opuestas de pares: lo seco, lo húmedo, lo caliente, lo frío. Color 2, ulteriormente, cada propiedad fue adosada a un elemento que la monopolizó. Desde entonces se habla de cuatro elementos. Color 1, el problema de los filósofos, bla, 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 a partir de ella. El caso de Tales, bla, 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 de lo húmedo. Color 2, Aristóteles piensa en el calor que puede surgir a partir de las aguas en descomposición. Color 1, sea como fuere, para una naturaleza viva la humedad es esencial. Ya terminamos con los últimos tres párrafos para Tales, pero ocurre que Tales extiende su explicación a la considerada naturaleza muerta, que para él no es tal, pues en tanto existe, o sea, en tanto forma parte de la fisis, debe estar viva, y como para el modo griego, prefilosófico podríamos decir, de concebir la realidad de la vida está relacionada con el movimiento, y este depende de la psique, término que por comodidad se traduce por alma. Aristóteles consagrará en su De Anima la relación entre psique y movimiento. Ahí donde hay vida hay una psique. Y por eso se dice que Tales sostuvo que las rocas también poseen una psique, ya que son capaces de mover los metales. Se trata sin duda de una magnífica explicación de la virtud de las piedras imantadas, abundantes en su región, próxima de la magnesia, literalmente zona abundante de magnetos. Pero por sobre todas las cosas estamos ante una sutil presentación del carácter esencial de algo que no se ve y que se deduce. Si en la piedra hay vida, ya que es capaz de mover, ha de haber humedad, fuente de la vida, aunque no la percibamos. Esta nueva mirada totalizadora sobre la realidad, que consiste en poner en relación algo conocido, pues en tanto científico, Tales estaba sin duda acostumbrado al magnetismo, con la vida que caracteriza al carácter dinámico de la fisis, y atribuir este conjunto a aquello que es esencial para la vida. La humedad no tiene nada de ingenuo, aunque le haya disgustado a Nietzsche. Sea como fuere, ya el hecho de poner en relación la vida humana con esa vida, con esa suerte de vida cósmica general, pues ahí donde hay algo, hay humedad, fuente de vida, asegura, aunque nunca sabremos si Tales lo dijo en estos términos, que el ser humano debe encarar su existencia en armonía con la fisis cuyo ser comparte. Pocas cosas más pueden decirse sobre Tales, pero para los objetivos que nos propusimos al presentar esta introducción a la filosofía antigua, cuanto hemos dicho es suficiente. Y menos mal, porque esto de grabar me tomó 4 horas, de los cuales van a ver 30, 40 minutos y ven todo. Ahora voy a continuar con la explicación de estos dos párrafos. Recuerden que la explicación total de este capítulo va a ir en la parte 2, donde vamos a continuar leyendo a Anaximandro y Anaxímenes. Así que si esto les está sirviendo, recuerden darle me gusta, compartirlo con los compañeros
y comentar aquello que sea constructivo para este canal. Y para cerrar con Tales, lo que hace Cordero es introducir el concepto de psique, que va a traducirse como alma. Entonces, para los griegos, en la forma en que concebían la realidad, la vida estaba relacionada con el movimiento, y esto va a depender de la psique, porque donde hay movimiento hay vida, y donde hay vida hay psique. Entonces acá podemos ver cómo Tales intenta deducir algo de lo cual no se ve. Y acá me salté algo, que es que Tales sostiene que las rocas también tienen psique. ¿Por qué? Porque él ve que las piedras se mueven, las rocas se mueven, pero esto tiene que ver con que esa región donde se encontraba había piedras imantadas, por lo tanto se atraían o se repelían. Acá en Argentina agarramos dos piedras y no pasa absolutamente nada. Lamentablemente acá no podría surgir la filosofía. Bueno, no sé dónde me quedé. Entonces, si la piedra se mueve, hay vida. Si hay vida, hay humedad. Si hay vida, por lo tanto, hay psique, es decir, alma. Aunque esta alma, esta vida o esta humedad no la podamos percibir a simple vista. Vamos a marcar con el color 1 para el modo griego de concebir la realidad de la vida está relacionada con el movimiento y de esta depende de la psique, que se traduce por alma. Ahí donde hay vida, hay una psique. Luego con el color 2, Tales sostuvo que las rocas poseen una psique y son capaces de mover metales. Color 1, estamos ante una sutil presentación hasta donde termina el párrafo. Color 1, esta nueva mirada totalizadora sobre la realidad que consiste en poner relación algo conocido con la vida que caracteriza al carácter dinámico de la fisis y atribuir este conjunto a aquello que es esencial para la vida, la humedad. El hecho de poner en relación la vida humana con esa suerte de vida cósmica general asegura que el ser humano debe encarar su existencia en armonía con la fisis cuyo ser comparte. Bueno, y esta última frase lo que quiere decir es que los humanos compartimos un erge, que en este caso sería lo húmedo, con la naturaleza, es decir, compartimos un ser y que nosotros debemos volver a esa fuente, debemos estar en armonía con la fisis. Bueno, ahora sí, ya finalizamos, te espero en la parte 2 de este capítulo 2.